En esta presentación vamos a repasar vejiga. La vejiga recibe la orina de los dos uréteres y la almacena hasta que por estimulación nerviosa se produce la micción, que es dada por su contracción y eliminación de la orina a través de la uretra. La superficie luminal de la vejiga es revestida por el urotelio, debajo del que encontramos una capa de tejido conectivo denso, ambos conformando la mucosa. La capa muscular conforma la porción más gruesa de la pared de la vejiga, siendo constituida por tres capas, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, con una organización irregular, lo que permite la compresión uniforme para vaciar el contenido del órgano. La superficie se encuentra revestida por una serosa, excepto en su base de fijación, donde vamos a encontrar adventicia. En esta imagen distinguimos la porción intramural del uréter que atraviesa la pared de la vejiga, y al observar los fascículos musculares vean que no muestran un patrón organizado donde delimitemos las tres capas con claridad. En esta imagen podemos reconocer el urotelio y el tejido conectivo, donde vamos a encontrar linfocitos. Fíjense que los podemos distinguir por sus núcleos de tinción oscura y redondeados. En este caso los encontramos incluidos dentro de un vaso linfático. Recuerden que ya a este nivel comenzamos a encontrar vasos sanguíneos que no están presentes en el urotelio. Adyacente a lo que es la mucosa, distinguimos haces de fibras musculares lisas que se han cortado en sentido transversal y pertenecen a la capa longitudinal interna de la muscular. En esta otra imagen vemos el urotelio y el tejido conectivo denso. El epitelio permite identificar algunas de las células superficiales con su característica forma de cúpula. El espesor del epitelio de transición es variable. Cuando la vejiga está distendida por completo, aparecen hasta un mínimo de 3 capas celulares, mientras que cuando la vejiga está contraída podemos reconocer hasta 10. Esto es dado por el plegamiento de las células unas sobre otras a medida que el músculo se contrae y la superficie para revestir es menor. El tejido conectivo de la mucosa se conforma de haces de fibras colágenas con linfocitos entremezclados, algunos de los cuales vamos a encontrar en la región basal del epitelio. Recuerden que, como mostrábamos acá, los podemos identificar por sus núcleos redondeados y su tinción más oscura. En esta foto distinguimos las capas de la vejiga. Observen el urotelio, el tejido conectivo denso y la capa muscular con sus fibras lisas que no muestran una clara separación entre sus capas longitudinales y la circular media, revistiendo por fuera la adventicia. Distinguimos en este aumento con claridad un vaso arterial y uno venoso, diferenciados por el tamaño de su luz, siendo la luz de la vena más distendida que la de la arteria, y el grosor de su pared que nos permite diferenciarlas. En un mayor aumento van a ver que vamos a distinguir muchos más vasos. En esta imagen observamos con un mayor aumento el urotelio, un epitelio impenetrable a sales y al agua. Sus células están compuestas por una capa de células superficiales grandes, mononucleares o multinucleares, que sobresalen hacia lo que es la luz.
Se las conoce como células en cúpula o las pueden encontrar en la bibliografía también como células en sombrilla por la curvatura de su superficie apical. La forma de estas células depende de la acumulación de orina de la vía urinaria. Como decíamos anteriormente, cuando la vejiga está vacía, las células en cúpula son más bien cuboides y cuando se llena se estiran y se ven más aplanadas. Este cambio es un reflejo de la capacidad de las células para adaptarse a la distensión. Ante una vejiga distendida, principalmente las grandes células superficiales se van a aplanar y las de las capas intermedias se deslizan unas sobre otras para adaptarse a esta expansión. A medida que las células individuales se reorganizan en la vejiga distendida, observamos las tres capas propias del órgano. Los bordes de las células muestran crestas formadas por las interdigitaciones de las membranas apicales de las células adyacentes. Estas interdigitaciones contribuyen a la barrera paracelular que refuerza las uniones herméticas. La capa celular intermedia tiene células en forma de pera conectadas entre sí y con las células suprayacentes. El espesor de esta capa, como dijimos, varía de acuerdo al estado de expansión de la vía urinaria. Lo interesante es que cuando una célula en cúpula de la capa superficial desaparece, las células intermedias se diferencian y la reemplazan. La capa de células basales consiste en pequeñas células mononucleares localizadas en la membrana basal, correspondiendo a células madres del urotelio. Y bajo este urotelio hay una lámina propia de colágeno denso. Recuerden que la pared carece de una muscular de la mucosa y una capa submucosa. Otras imágenes donde observamos el urotelio con sus células superficiales de mayor tamaño en forma de cúpula y algunas de ellas binucleadas, como distinguimos en este caso, el tejido conectivo denso y parte de la capa muscular. Lo que se observa como una burbuja en esta imagen es un artefacto del preparado. Reconocemos el tejido conectivo denso, como decíamos recién, y parte de las fibras musculares lisas. Tengan presente que los haces de estas fibras musculares se entremezclan con el tejido conectivo. Vean cómo en este aumento distinguimos con mayor facilidad los vasos rodeados por endotelio de células planas y sus paredes de fibras musculares lisas también. Nuevamente tenemos la mucosa con el urotelio y tejido conectivo denso para seguir repasando, y vemos un vaso también con eritrocitos en su interior. En esta foto, la capa muscular de fibras lisas entremezcladas con tejido conectivo. Recuerden, como explicamos en el repaso de uréter, que los núcleos de las fibras de la capa longitudinal, en este caso de ambas capas longitudinales, se observan con una silueta redondeada, mientras que los de la capa circular se van a distinguir como siluetas más bien alargadas, lo que es dado por el corte transversal de las fibras.